El pontífice de los futuros bienes penetró una vez en el santuario por un tabernáculo más amplio y perfecto, no hecho a mano, es decir, no de creación humana. Ni tampoco por medio de la sangre de cabritos y becerros, sino por medio de su propia sangre, efectuada la redención eterna. Porque si la sangre de cabritos y toros y la aspersión con ceniza de becerra santificaba con la purificación de la carne a los manchados, cuanto más la sangre de Cristo, que se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios por el Espíritu Santo, no purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso es el mediador del Nuevo Testamento, para que mediante su muerte, en redención de aquellas prevaricaciones que había bajo el primer testamento, reciban los que han sido llamados la promesa de la eterna herencia en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, habiendo tomado Jesús el vinagre, dijo: se ha terminado. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos, pues, porque era la Pascua, para que no permanecieran los cuerpos en la cruz el sábado, porque era un gran día aquel sábado, rogaron a Pilatos que fueran quebradas sus piernas y se quitaran. Fueron, pues, los soldados y quebraron ciertamente las piernas del primero y las del otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados abrió con la lanza su costado, y al punto salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio de ello, y su testimonio es verdadero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo dice que a él, que fue el último de los apóstoles, él dice el menor, pero tal vez no es así, porque él recibió la revelación personalmente por nuestro Señor en el desierto de Arabia durante 3 años. Entonces él nos dice que él, siendo el último, el más pequeño, porque había perseguido a los católicos, siendo judío, a la orden del gran sacerdote y del Sanedrín, y quería eliminar al cristianismo, como habían asesinado a nuestro Señor. Entonces, él nos dice: a mí que soy el menor, sin embargo, Dios me encargó revelar el plan de Dios de toda eternidad. Entonces, este plan de Dios, Santo Tomás y todos los intérpretes dicen que se preguntan la pregunta de a saber si no hubieran pecado los hombres, empezando por Adán y Eva, entonces, claro, que el plan hubiera sido muy diferente. Y que en el caso de una caída de los
hombres, entonces, claro, habría otro plan para salvarlos, a pesar de esta caída, ¿no? Si uno puede decir el plan B, pero si uno lo piensa bien, puede ser que en realidad el plan que había sido previsto fue más bien el plan B, porque el hombre, como los ángeles, siendo criatura espiritual, está dotado de libertad, a imagen de Dios. Para los animales, ellos siguen la ley natural, está inscrita en sus genes y tienen que lo hacen automáticamente. Uno podría decir que son programados para hacer lo que conviene a su individualidad y a su especie también. Y así desde hace cientos de miles de años, o tal vez menos, decenas de miles de años, en todo caso, siguen exactamente el programa que el Creador les puso. Es así que los peces saben nadar, los pájaros saben volar, y todo eso nos maravilla, ¿no? Es parte de las pruebas de la existencia del Creador. Pero los seres espirituales, entonces, deben hacer también la voluntad de Dios, lo que Dios espera de ellos, pero no lo hacen automáticamente, como los animales. Lo hacen por propia elección. Y eso es el libre albedrío, lo que llamamos la libertad. La libertad de elegir. Deben hacerlo, deben hacer el bien libremente. Pero moralmente no son libres. No tienen el derecho de elegir al mal. Pero ya que lo hacen de un modo libre y no automático, entonces hay el peligro de que elijan el mal y entonces eso es pecaminoso. Y eso es oponerse a Dios, es desobedecer a Dios y es ir contra el designio que Dios ha tenido al crear cada uno de nosotros. Y en este caso, Dios había previsto de toda eternidad, por supuesto, lo que hubiera hecho. Hubiera hecho que para salvar al hombre de la esclavitud del demonio, de la esclavitud de sus pasiones y del pecado, entonces el Salvador que necesitarían para guiarlos otra vez hacia el buen camino y obtener el perdón de sus pecados, pues sería el mismísimo Dios, que bajaría en medio de su creación y les mostraría por su doctrina eterna, de las verdades eternas, y sus ejemplos, que sería mucho más fácil entonces para los hombres ver cómo se debe comportar un hijo de Dios. Entonces, que él mismo se encargaría de eso, haciéndose hombre, viniendo en su creación. Y que para eso entonces asumiría una naturaleza humana. Claro que entonces esta naturaleza humana, este hombre verdadero que sería asumido por la divinidad, por la segunda persona de la Santísima Trinidad, tendría que tener la perfección que se necesita. Y por eso Dios ha hecho el hombre a imagen y semejanza suya. Y este hombre, que en realidad es también Dios, es a la vez hombre y Dios, es el modelo sobre el cual todo el universo tenía que ser construido, ¿no? El arquetipo. Y en primer lugar, entonces,
el modelo sobre el cual estarían creados todos los hombres, que llegarían así a ser sus hermanos. Pero había que, y eso es un gran misterio, pero es el misterio central de nuestra fe, que después de una caída casi universal a causa del pecado original, sería necesario una reparación. Es muy difícil para el hombre moderno aceptar eso. Bueno, hasta el mismo Papa Benedicto XVI tiene una concepción muy diferente de eso. Pero la concepción católica es esta, que se necesita una redención y que la redención se hace a través de un sacrificio. Dice la Escritura, es Dios que habla en la Escritura, no hay remisión de pecado sin efusión de sangre. Es decir, el hombre se condena a muerte y de hecho la muerte es para todos los hombres. Y entonces tiene que reparar eso por la muerte de alguien que tomaría su lugar. Sustitución, ¿no? El culpable, el inocente que es Cristo, se sustituye, toma el lugar del pecador y ofrece él mismo su vida, su sangre, para limpiar, para pagar la deuda que ha provocado el hombre. Gran misterio, pero es la única explicación de la historia de los hombres y de la vida de cada hombre. Afuera de eso no hay nada. Hay las falsas religiones, pero que son en más de un punto completamente ridículas y incompletas y que no, entonces vemos todas, el hombre trató de inventar y el diablo le ayudó a inventar todas las falsas religiones. Entonces vemos, por ejemplo, los dioses de los romanos o de los griegos. Y esos dioses eran, por supuesto, una creación humana. Y tenían pasiones como los hombres, etcétera. Historia de Hércules, de Zeus, de Atena, etcétera, etcétera, ¿no? Una mitología. En realidad son mitos que tienen su profundidad en cierto aspecto, pero que no tienen nada que ver en realidad con el verdadero Dios. Pero, por ejemplo, se ve el diablo, claro, que conoce en parte el plan de Dios. Entonces, imita muchas veces las cosas de Dios. Y así vemos en la mayoría de las antiguas civilizaciones estas pirámides que suben hacia el cielo, ¿no? Arriba del pirámide estaba un templo dedicado a un Dios. Y, bueno, en cierto sentido a Dios. Pero entonces había también sacrificios humanos. Y la sangre de las víctimas servía para así purificar más o menos los hombres. Había un culto de Mitra, donde un toro estaba sacrificado y los adeptos de esta secta recibían la sangre del toro, ¿no?, sobre ellos mismos. En fin, todo eso eran imitaciones diabólicas del diablo, ¿no? También, por ejemplo, la importancia del corazón. Los aztecas, por ejemplo, le abrían el pecho a los sacrificados para extraer el corazón que ofrecían al ídolo, ¿no?, a sus dioses. Pero la verdad, la realidad, también en el Antiguo Testamento, Dios empezó la educación de la humanidad a través del Antiguo Testamento, donde volvemos a encontrar estos temas esenciales, ¿no? El sacrificio, pero bueno, se sacrificaba animales. Eran como figuras de lo que iba
a realizarse en la nueva y eterna alianza, ¿no? En la Iglesia Católica. Había en el Antiguo Testamento también una vez al año tenían un chivo, ¿no es pas? El chivo expiatorio. Entonces, en un gesto que el sacerdote da en el altar, también ponían las manos sobre los sacerdotes, sobre el chivo, y descargaban de una manera simbólica, así, todos los pecados del pueblo. Y después lo mandaban al desierto a morir, ¿no? Así que él tomaba el lugar, sustitución, ¿no?, de los pecadores. Pero todo eso eran figuras, ¿no? Claro, manifestaban una buena voluntad y además estaba enseñada por Moisés, por los hombres que Dios había mandado. Pero cuando vino entonces también, por ejemplo, en la esclavitud de Egipto, Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, les enseñó que la noche en que iban a libertarse de los egipcios y huir a través del Mar Rojo y del desierto hacia la tierra prometida, entonces tenían que sacrificar un cordero que era ofrecido en reparación de los pecados y para que Dios le ayude a huir de la situación espantosa en que se encontraba en Egipto. Todo eso también eran figuras que se realizaron perfectamente en el Nuevo Testamento con nuestro Señor. Y nuestro Señor dice, cuando nuestro Señor encuentra San Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios. Sí, quiere decir que va a ser sacrificado para permitir la liberación de la esclavitud del diablo, del pecado, de las pasiones. Y eso lo realizaron perfectamente todos los santos, 10.000 grandes santos de la Iglesia Católica y todos los decenas de millones de buenos católicos a lo largo de la historia. Así los que han tenido la suerte de conocer esta verdadera religión se hicieron santos. Y todos, en todo caso, tienen la posibilidad de llegar a ser, en cierto sentido, santo, siendo un buen cristiano y muriendo en la gracia de Dios, obteniendo el perdón de los pecados por los sacramentos. Eso entonces es nuestra verdadera religión. Los que no estuvieron enterados de eso, porque claro, antes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y después también, muchos hombres nunca se enteraron de eso. Pero en su conciencia está la ley de Dios, ¿no?, que les dice lo que está bien y lo que está mal. Esta ley natural que el hombre tiene en su corazón fue concretizada en los 10 mandamientos, en los decálogo. Así que, pero evidentemente los cristianos se puede decir que han ganado a la lotería, porque han recibido un conocimiento pleno del plan de Dios. Y a ellos les corresponde actuar en conformidad con este plan de Dios, para llegar al cielo, a la salvación. Y si no lo hacen, pues está la posibilidad de caer en el infierno. Es un dogma de la Iglesia. En Fátima, la Virgen mostró a los niños así miles de almas que caían al infierno. Así que hay que creer en eso, ¿eh? Porque después de nuestra muerte es el yo, que somos cada uno de nosotros, que va a sufrir en purgatorio o en el infierno, o que estará en la felicidad del cielo. Es así, sobre todo que no lo olvidemos, ¿no? Y entonces, claro, todo lo que toca a la persona de nuestro Señor es importantísima, porque está íntimamente unida a Dios. Por eso está el culto del Sagrado Corazón, el culto de la pasión de nuestro Señor y la importancia de la sangre, como nos lo dicen los evangelistas
esta sangre que fluyó del corazón de nuestro Señor abierto por la lanza del soldado romano. Y la iglesia entonces ha siempre tenido un gran culto para la sangre de nuestro Señor. En los milagros eucarísticos, por ejemplo, en Bolzano, un sacerdote en tiempo del protestantismo dudaba de la realidad de la Eucaristía. Pues de la hostia empezó a salir sangre que cubrió completamente el altar y hasta todo alrededor del altar. Y se conservaron en la catedral de Orvieto las piedras manchadas por esta sangre, ¿no? Y todos los tejidos así, ¿no? Que son reliquias. Así vemos la gran importancia de la sangre de nuestro Señor. La sangre, los antiguos siempre se dieron cuenta, representa la vida y en cierto sentido es la vida. También en el Antiguo Testamento se nos lo enseña. Así que es la vida de Dios que Dios nos ofrece en su pasión para limpiar nuestras conciencias, nuestras almas, obtener el perdón de Dios y darnos la gracia de Dios, que nos hará vivir de la vida sobrenatural, es decir, la vida de Dios en la tierra, y para terminar en la vida eterna del cielo y la felicidad inmensa del cielo. Entonces agradezcamos a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y pidámosle tener una fe cada vez mayor, más profunda, porque la fe es la vida eterna. La vida eterna es creer en Dios y en el que Dios mandó, en realidad en la segunda persona de la Santísima Trinidad, en nuestro Señor. Creer en la encarnación. Y esto se vuelve para los cristianos la condición de la salvación. Si rechazamos la creencia con todo lo que hemos aprendido de la encarnación, entonces negamos la redención también y no llegaremos al reino de los cielos. Entonces, que pidamos a Nuestra Señora, guardiana de la fe, que nos mantenga en la fe, en la fidelidad y que la aumente cada día más. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.